Po, ¿no? Ya, Por ese lado no hay drama. ya. Así que, oye, bienvenido, Gonzo, a este espacio y bienvenido a las personas también que nos están escuchando, que nos están viendo. Vamos a hablar ratito para YouTube sobre un espacio para nosotros, ¿o no, Gonzo? ¿Sí? De todas maneras, Luchito. Un para nosotros. ¿Eh? Vamos a hablar de lo que nos interesa, vamos a hablar de lo que nos apasiona, vamos a hablar de lo que nos mueve. ¿Te tinca? Me tinca, Ya, pues. Bacán. Entonces, estábamos hablando, pensando sobre la película Encanto, me encanto. ¿cierto? Que ahí hay un trasfondo muy como sistémico, familiar, de las constelaciones familiares, desde que es lo que es como menos tu zona, ¿cierto? Donde tú ahí te mueves. Entonces, yo tengo, como te decía antes, esos apuntes, tú me dices que también tienes otros, estaría bueno como, a ver, ¿qué viste tú, qué vi yo? Pero antes de eso, como te decía, para dar contexto a la persona que nos están escuchando y viendo, ¿qué son las órdenes del amor? Súper. Bueno, primero saludar y dar las gracias a quienes nos vean, quienes nos escuchen. Ojalá que este espacio de conversación sirva para que saquen algo limpio, para que aprendan algo nuevo y también, sobre todo, empiecen a hacer una revisión de cómo están sus propias vidas con referente a esto. Los órdenes del amor es casi una fuerza cósmica, una fuerza sistémica, universal, a la cual nada ni nadie es ajeno. O sea, yo creo que ni siquiera los animalitos son ajenos a esto. Eh, por lo tanto, nuestras vidas se van a ver influenciadas fuertemente sí o sí por lo que son. Así que qué bueno que se den esta oportunidad de aprender algo nuevo y, por supuesto, para lo que sirve esta cuestión que es mejorar tu vida, pues mejorar tu familia, Pasarlo mejor. eh, pasar lo mejor, ser un poco más feliz, disfrutar de la vida, que al final el gran propósito de esto, si tú me preguntas a mí como constelador familiar y estudioso de los órdenes del amor, es eso, la felicidad, vivir una buena vida, sí. Bueno, órdenes del amor, entonces, tal como yo los aprendí, ya diría que hay tres grandes órdenes del amor, eh, que en realidad como definición son fuerzas, por así decirlo, ya, elementos no tangibles, ya, eh, que van a surgir y van a aparecer en las vidas de los seres humanos, en las familias, en los grupos humanos, en las comunidades, a nivel micro y macro, incluso hasta en las naciones lo puedes ver, eh, y que en realidad se traducen como maneras de relacionarse, maneras de vivir, eh, y que involucran modos o patrones de formas de pensar, de sentir, de actuar, ¿ya? Y estas maneras de relacionarse, estas maneras de vivir, de establecerse, ¿ya? Y de desarrollarse en familia, en pareja, en grupos, en comunidades, en naciones, van a determinar bastante qué tan sanas o qué tan insanas sean, sin ánimo de sonar redundante, las relaciones de entre las personas y muy directamente asociado con eso, cómo van a ser esas vidas, cómo va a ser su calidad de vida, el nivel de felicidad, el nivel de infelicidad, cómo van a finalmente desarrollar sus destinos, por así decirlo, sus propósitos, dependiendo de qué tanto se respeten o no estos órdenes del amor que vienen a ser como una especie de leyes quizá, de normas inconscientes, trascendentes o supraconscientes también, si tú quieres. ¿Ya? Un poco larga la definición, pero ahí vamos a ir entendiendo un poco más. Y en el fondo, qué tanto se respeten, qué tanto se vive de acuerdo a estos órdenes del amor va a determinar
cosas como la aparición del sufrimiento, ya, la ocurrencia de accidentes, la aparición de enfermedades, ya, y lo contrario, ya, buenos vivires, buenas relaciones, salud, etcétera, etcétera. Entonces, es bien importante conocerlo, ya. Cuando tú dices, disculpa que te interrumpa, fuerzas, me lo imagino también de repente que está dentro del alma familiar, como concepto alma familiar, fuerzas. Sí, 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 sí. Los órdenes del amor o principios sistémicos también, como decía mi maestro Juan Guillermo Rojas, son homologables o son parte de lo que quien inspiró las constelaciones familiares, que es la terapia que se basa en los órdenes del amor. El terapeuta y misionero alemán Bert Hellinger, él hablaba del espíritu, ¿ya? El Perdón. espíritu. El espíritu, claro, y el espíritu viene a ser un concepto homologable a la energía, ¿ya? Y la energía podemos hablar que es eh, una especie de vibración, ¿ya? Y que se mueve a nivel del alma, del espíritu, que es invincible, que lo afecta a todo, que influye en todo, que es parte de todo y formado por todo, ¿ya? Em, entonces, por ejemplo, Hellinger te va a decir que cualquier problema, cualquier conflicto, por ejemplo, entre madre e hijo, es algo que se va a manifestar a nivel del espíritu de tal forma, ¿ya? Y es el espíritu lo que surge en una constelación familiar y ese nivel del espíritu donde podemos hacer cambios, ¿ya? Eh, si, por ejemplo, yo soy capaz de decirle a mi padre, yo te reconozco como mi padre, te doy gracias por la vida, papá, independiente de la clase de padre que haya sido conmigo, o cómo me haya criado, eh, eso va a ser una influencia, un cambio, un movimiento positivo en el espíritu, ¿ya? Entonces es en el espíritu, es a nivel de la energía, donde operan los órdenes del amor y, y es Podemos. aquello de lo cual se compone el alma familiar, Mm, ahí aparece el ¿ya? concepto. Oye, entonces podríamos decir que es, es un, es una herramienta transpersonal también, porque como dices tú, cuando habla de supraconsciente también, ¿no? Y a nivel álmico o espíritu, como decía Hellinger, estamos hablando como de una herramienta más transpersonal, ¿no? Sí, de todas maneras, Importante. bastante transpersonal, pero insisto, con una influencia, con un correlato, con un- una presencia tremenda a nivel de la realidad física, a nivel de nuestras vidas, de nuestras relaciones, Se ¿ya? materializa, sí. Claro, se materializa todo el rato. Se materializa de alguna forma a través de los movimientos del alma o del espíritu, como diría Hellinger entonces. Hay un movimiento a nivel del alma, hay un movimiento a nivel del espíritu, hay un movimiento a nivel de la conciencia humana, si tú quieres, ¿ya? Claro, claro. Pero se va a traducir en la vida, en la cotidianidad todo el rato, ¿ya? ¿A qué me refiero? Eh, ya, por ejemplo, si ya tienes un conflicto familiar X, la exclusión, ¿ya? El ejemplo que se ve, que entre paréntesis se ve muchísimo en la película que vamos a analizar, la exclusión, ¿ya? Hay un caso bien particular ahí. La exclusión es un desorden, ya es por así decirlo, un incumplimiento, un atentado contra uno de los órdenes del amor, ya que es la pertenencia, ¿ya? Eh, claro, entonces eh, es cuando un miembro o una miembro de la familia es de alguna formal, informal, directo, indirectamente expulsado ya del grupo familiar, es un desorden a nivel del espíritu, ya, porque va a haber siempre alguien que va a faltar, ya. Cuando alguien que pertenece a la familia no está presente, de algún modo, esa falta es real, se va a sentir. eh, pero a nivel de la realidad física, a nivel de las relaciones, a nivel familiar, si tú quieres, va a implicar no hablar a una persona y tener conflicto constantemente con esa persona, hacer de cuenta que no existe,
¿ya? Y un poco, no se me ocurre otro concepto, satanizar todo lo que tenga que ver con él o con ella, ¿ya? Claro, Entonces, el desorden ocurre a nivel del alma, del espíritu, pero se expresa en la vida cotidiana, en las relaciones familiares, todo el rato. a través de la exclusión entonces. Claro. Y la pertenencia vendría siendo todos y todas tenemos el derecho a pertenecer a este clan, a esta familia, a esta tribu. Bueno, me adelanté un poco, pero es todos pertenecen a la tribu. Ah, pues, no. Todos quienes nacen dentro de una familia pertenecen a la familia, independiente de lo que hagan, independiente de quiénes sean, independiente de cómo se hagan, todo, todo. Esa es la primera, pertenencia. Y la segunda, Eh, no sé si hay un orden específico del cual hablara, pero por ejemplo, no, yo siempre por un tema de formación partí hablando de la jerarquía, ¿ya? Aunque podríamos decir que la pertenencia es el primero. eh, jerarquía. Pero siguiendo el hilo que estamos siguiendo, la pertenencia es, claro que tiene que ver con el derecho, pero es que es mucho más que eso. Todos aquellos, como yo decía, que nacen dentro de una familia o dentro de un sistema familiar, pertenecen a esa familia, sí o sí, y siguen perteneciendo incluso estando fallecidos, Sí, ¿ya? sí. Y a las Claro. personas que hacen bien a ese clan sin compartir sangre también, por ahí lo leí, eh, entre paréntesis, sin ahondar mucho. Puede ser, puede ser. Mira, es- este orden del amor es bien complejo porque, claro, van a haber ajenos al sistema familiar que van a formar parte del sistema familiar por un tema de espíritu, de vinculación energética, ¿ya? Mm, sí. Em, por ejemplo, todos aquellos que hagan daño a un sistema familiar en particular forman parte de ese sistema familiar. Entonces, el asesino, nos dice Hellinger, va a formar parte de la familia de su víctima. Ahí se complejiza cada vez más y vamos Claro, entrando en esos temas. pasa a formar parte del Ah, sistema familiar porque genera un vínculo energético, genera una hilación a nivel del espíritu. Los mismos que estafen, si hay abusos, violaciones, robos, contraes como una especie de deuda energética, no quiero ponerme muy místico, pero o deuda kármica si tú quieres con este sistema familiar y pasas a formar parte de él. eso tiene un nombre, ¿no? No es inclusión, ¿cómo se llama esto de? Ahí me voy a acordar el concepto, pero Sí, quedan yo como también, ¿no? En este rato no tengo el concepto, pero una es la ligados, pertenencia. ¿Mm? como ligados. Los destinos Claro, se van. los destinos se ligan, se entrelazan, se mezclan, se enredan. Y eso te da pie para un montón de consecuencias, generalmente que implican desorden, ¿ya? Claro, queda la escoba. Sí. Claro, que a la escoba para las generaciones posteriores, a no ser que eso se sane. Ahí, esa es la pertenencia, Eh, entonces. claro, esa es la pertenencia. Pero para que haya pertenencia tienes que tener una especie de origen, por así decirlo, y aquí es donde entra el otro orden del amor, que es la jerarquía, ¿ya? Y la jerarquía tiene que ver con el orden de llegada al sistema familiar y con que los primeros que llegan siempre van a tener una importancia, una preponderancia distinta, quizás superior a los que vienen después. Entonces, para que se forme un sistema familiar, ¿qué es lo que tienes que tener primero? Una pareja, claro, en condiciones ordenadas, ¿ya? Porque no me quiero meter mucho en otras cosas, pero hablemos de una pareja, ¿ya? Porque necesitas una pareja, hombre y mujer, para que nazcan hijos. Estamos hablando ¿Ya? de una pareja heterosexual cis. Una pareja heterosexual. Aquí un poco peleagudo se pone el tema porque de inmediato empezamos a pensar en LGBTQ+, ya en otras orientaciones sexuales, Exacto.
pero los órdenes del amor nos hablan de lo biológico, ¿ya? Mm. La importancia, la relevancia indiscutible que toma lo biológico, porque es desde la biología donde nacen hijos, y tienen que nacer hijos para que haya una familia, Hablando más ¿ya? de cromosomas ya, claro, de a nivel genético. Cromosoma, genética, claro. Sí. Entonces tienes una pareja, ya que en las condiciones que sea, hablemos condiciones idóneas para esto, ya, por así decirlo. Eh, Hay una pareja que está junta por un vínculo amoroso, ya, hay una relación. De esta relación empiezan a nacer hijos y tienes una familia. Entonces, esta pareja, al momento que tiene un hijo, pasan a ser padre y madre. Entonces, los padres son los primeros en llegar al sistema familiar porque son quienes lo conforman, ¿ya? Y tienen una importancia, una preponderancia distinta que siempre va a ser mayor, siempre van a estar en un nivel energético, relacional, afectivo superior al de los hijos, La ¿ya? esfera padres. La esfera padres, claro. Mm. Porque es desde la esfera padres en donde se centra, se focaliza la supervivencia del sistema familiar, ¿ya? Y la esfera pareja. La esfera pareja, bueno, tiene tiene sus órdenes también, ya tiene hay órdenes del amor que uno en particular que va a influir ahí, que es el tercer orden, que es el equilibrio entre dar y tomar, ¿ya? Ah, Eh, sí, pero surge la jerarquía de inmediato cuando nacen hijos. Si no hay hijos en esta pareja, no puedes hablar de jerarquía, ahí tiene que haber hay una paridad, hay una relación energética, una relación en el espíritu que tiene que ser similar, y la que ninguno es, ambos son igual de importantes, por así decirlo. sí, hay Y ambos una. tienen su lugar, Ah. tienen su rol, tienen su sitio a nivel energético, yin, yang, masculino, femenino. Son una relación más simétrica, no complementaria. Claro, Complementaria tendremos de los padres hacia los hijos, y ahí se ve más notable ya la jerarquía. Y el primer claro, hijo tiene una jerarquía distinta al segundo, y así, ¿no? exacto. Y así, Ya hablamos claro. de. Entonces, podríamos resumir que la segunda, o sea, lo que tú dices, jerarquía tiene que ver con em, el orden de llegada. El orden de llegada al ¿Cierto? sistema familiar. Si se mantiene ese orden, pareciera que hay armonía. Si empieza a Exacto. trastocarse, queda la embarrada de nuevo. Así es. Ahí es donde surge el desorden. El desorden es una alteración, un trastorno ya en las relaciones familiares, en las vidas, que se va a generar cuando uno o más órdenes del amor no sean respetados. En caso de la jerarquía, este se trastorna, se altera cuando uno de los hijos ocupa el lugar energético, relacional y afectivo de los padres, de alguno de los padres. Aquí en Chile es tremendamente común, ¿ya? Y suele pasar bajo la forma de la madre que coloca energéticamente en el lugar del padre a uno de los hijos, generalmente al mayor. Sí, Ya, ya. ocurre ese Ahí se altera la desorden. jerarquía, claro. Claro. Ahí ocurre ese desorden, se altera la jerarquía y bueno, pasan un montón de Y la consecuencias percepción, adversas. claro, la percepción de esa relación se altera, comienza a ver la madre al hijo más como pareja que como hijo, el hijo empieza a ver a la mamá también como más pareja que como madre, comienza, Claro. hay harto que picar ahí a los freudianos, a los. Sí, Sí, muchísimo, muchísimo. Y no respeta al padre, po. Y si estamos hablando de un hijo hombre que no respeta, no, porque el padre no tiene dos opciones frente a esta figura, ¿ya? O se va de este sistema familiar, ¿ya? Donde su rol no es respetado, o incluso él también no tiene como no sé, la fortaleza para hacerlo respetar, porque tú puedes parar esto en algún momento, ¿ya? Eh, límites, Amorosamente, claro, límites claro, amorosos. límites, amorosamente, ¿ya? Claro. Eh, pe- o se va de este sistema familiar ya y la familia se fragmenta, la pareja se separa, o el padre o pasa a ocupar el lugar energético de uno de los hijos, ¿ya? Entonces no lo respetan, no tiene autoridad. Y mi maestro decía que
la única forma de que un hombre se quede en este desorden familiar es haciéndose alcohólico. Entonces, alcohólico. Claro, Ah, yo no sé, adormecerse. claro, como adormecerse. Yo no sé, yo creo que puede ser bajo el alcoholismo, bajo consumo de droga, o se hace, como lo he visto también, se hace infiel empedernido. ¿Alguna salida ocurre sí o sí? Claro, claro. Entonces la Oh, única forma de mantenerse en este sistema familiar donde no es respetado ni como padre ni como hombre es mediante un vicio, que lo exacto. distrae, lo focaliza hacia afuera. Que adormece, que Claro, hace que sea más vivible. exacto, exacto. Ese sería entonces el orden de la jerarquía. Si se Que es uno de respeta, los desórdenes, claro, uno de los desórdenes que se generan con la jerarquía. También puede ocurrir que, no sé, pues, que el hermano menor ocupe el lugar energético del mayor, que los hermanos menores no respeten el lugar del mayor, etcétera, etcétera. celos O también puede fraternos, ocurrir que, ¿ah? celos fraternos también ahí. Claro, claro. O también puede ocurrir la figura contraria, que es cuando el padre desplaza a la madre de su sitio y pone en su lugar energético a una de las hijas, No, ¿ya? era así. Ahora, esto no implica necesariamente que vaya a haber incesto, ¿ah? A nivel sexual. Sí puede haber incesto emocional, ¿ya? Y el incesto emocional es, como dice John L. Payne en su libro, constelador internacional famoso, el incesto emocional implica que hay un sentirse, un vivirse como de pareja, entre padre e hija o entre madre e hijo, sin que haya necesariamente algo sexual, ya que sería No, mucho claro. más complicado, mucho Más más, crudo. eh, más crudo, claro. Pero se comportan como pareja en el sentido que se cuidan mutuamente, ya no se comparten espacios, hay conflictos un poco ya más parecido a la esfera de pareja, y lógicamente el hijo y la hija van a tener serios problemas para tener relaciones de pareja reales por fuera, por así decirlo. No, no va a Puede caber haber espacio. celos, manipulaciones, culpabilizaciones, claro. Eh, entonces, este hijo, esta hija va a tener problemas para hacerse su propia vida, por así decirlo. ¿Ya? Eh, y ahí se altera también el tercer orden del amor, que es el equilibrio entre dar y tomar. ¿Ya? Entonces, Claro. Que este habla, yo diría, principalmente del amor, ¿ah? Dar y tomar, dar y recibir el amor en sus múltiples e infinitas formas. Eh, Aquí Hellinger nos va a decir que está todo bien delimitado, ¿ya? O sea, eh, si tomas una familia, ¿ya? Los padres son los primeros y los padres dan a los claro, los hijos. hijos. Claro, los hijos no dan a los padres. No. Entonces, por eso que a mí me complica esta y se genera también con la alteración de la jerarquía, donde el hijo o la hija parentalizada empieza a cuidar al papá o a la mamá como si él fuera el que está arriba, como si él fuera el papá de su papá o la mamá de su papá, etcétera, etcétera. Pagando un poco, tratando de dar vuelta o de entregar de vuelta, pagando. Claro, 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 claro. Ilusoriamente, porque es una ilusión. Es una ilusión po, y va a Eh, generar un desgaste físico, energético tremendo en este hijo, en esta hija. Eh, y asimismo, bueno, volviendo un poco atrás, los padres dan a los hijos, primero al primogénito, luego el primogénito, además de los padres, le da al segundo, luego todo esto le dan al tercero, y al final el que más recibe de todos es el menor. Regalón. Claro, regalón. Y lo mismo de más arriba, si tú quieres incluir los abuelos le dan a los padres, no los padres a los abuelos toman de los bisabuelos y no al revés y así. Eh, Sí, Hay un autor que hace una analogía súper simple con una cascada. Te imaginas una cascada, una pileta que tiene varios pisos. Entonces la primera podrían ser los tatarabuelos, fluye el agua, que sería la fuente, el gran espíritu, Dios, la divinidad, la vida, etcétera, etcétera. Y de esta primera de primer piso de la pileta, el agua se aconcha y baja finalmente al siguiente nivel, que serían los bisabuelos, el agua se aconcha y baja, luego tienen los abuelos, así, hasta llegar al último hijo, la última hija.
exacto. Y ahí eso y tiene que ver con el recibir, tiene que ver con un acto humilde, parece, ¿o no? Como estoy dispuesto a recibir, si me Sí, cierro, comienza la arrogancia, todo este tema, ¿no? Y claro, en por la pareja supuesto. es muy notorio eso. Al menos a mí, a veces yo me veo y mi pareja, que estoy en esa, y aunque tengo conciencia de estos órdenes, es fácil entrar en la inconsciencia automático, es así. Es tremendamente Entonces se fácil. pone a dar más. Sí, La escoba. sí, sí. La vida es difícil y nosotros tenemos ego y en ese ego tenemos miedo, tenemos inseguridades, egoísmo, soberbia, arrogancia. Entonces, claro, podemos generar desórdenes y sin querer realmente hacer daño, ¿ah? Entonces, Y, claro, claro, y inconsciente. normalmente el desorden surge del amor, de querer cuidar, de querer proteger. Entonces, claro, puedes Por, pasar en ciertos momentos a ser hijo de tu pareja o al revés. Eh, claro. Todas estas dinámicas de pareja, por ejemplo, en el sadomasoquismo, o en quién es el superior y el inferior, víctima y victimario, todos esos claro, juegos, ¿no? exacto, Son exacto. re interesantes todas esas cosas. Pero en la película que vamos a ver, a analizar, no hay mucho de eso, sino que, pero se ven esos tres Sí, órdenes, sí, como, sí, como se ven las clarito. tres. Sí, Claro, claro, claro. Entonces, como para finalizar el tema del tercer orden, de que es el equilibrio entre dar y tomar, en pareja tiene que haber un constante equilibrio y desequilibrio, ¿ya? Eh, la pareja tiene que estarse dando y recibiendo todo el rato y cada vez un poco más, ¿ya? Em, claro, esto tampoco es fácil, ¿no? Las parejas nos podemos perder en los estresores diarios, la pega, la plata, los problemas de los hijos. Entonces es bastante fácil en realidad descuidar la pareja y llegar a un punto en el que uno solo recibe, uno solo da, o claro, nadie da ni recibe mucho. sí. Em, Es como una pero espiral, si esto se consigue, ¿m? es como una espiral. Como una espiral descendente, claro, una espiral descendente. Si esto se consigue y la pareja está dando y recibiendo constantemente sin sentir culpa, dando las gracias, ¿ya? Y tampoco en exceso, ¿ya? Porque dar en exceso también genera desorden, porque puedes estarle dando algo a tu pareja que el otro no puede recibir, no puede devolver y muchísimo menos darte más que eso, y eso puede implicar que incluso la pareja se rompa, o el Se otro se genera una va deuda. incapaz, claro, incapaz de pagar una deuda. Entonces tengo que ir generando deudas chiquititas, pero, eh, pero desde el amor. Hoy O sea, es podríamos como, hacer todo, como todo un capítulo entero solamente de cada uno de los órdenes. Estaría. sí, 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 es mucho, es mucho. Y resumirlo en realidad es bastante complicado, ¿eh? Las intros de los talleres de constelaciones suelen ser bastante largas cuando empiezan a explicar esto. Claro, porque sí, pero hay una idea que podemos desarrollar como el tema de pareja. Porque yo creo que una de las empresas más difíciles de hacer en esta vida como ser humano es la empresa de estar en pareja. Porque, o el Sí. emprendimiento, o como le queramos llamar, la relación, es complejo. Yo llevo en este rato 16 años con mi pareja. El otro día estábamos sacando la cuenta. Wow, Y los dos quedamos así como, caleta de rato así. Y es como mencionas tú, pues, un tema de una deudita. No dar tanto, porque exacto, el otro se sacrifica mucho y el otro queda aplastado por esa deuda. Entonces el que exacto, queda queda aplastado por esa deuda. aplastado tiene como dos opciones, parece. O se queda ahí como todo aplastado, o se va, o se O se desconecta, va, parece. ¿Sí o no? claro, Mm. Oh, exacto. muy interesante eso. Entonces, como el orden de dar y recibir. El equilibrio entre dar y tomar, antes de eso la pertenencia y está también la jerarquía. Claro, Esos justo. serían los órdenes del amor principales, ¿ya? Entonces, en base a eso, podemos comenzar a revisar un poco lo que pasa con esta película. Voy a compartir pantalla a modo de no querer crear ruido con ningún copyright. Este es
en la película que estamos analizando con Gonzo. Ahí está. A- Anoche la vi y me sorprendió harto. Muy entretenida, a rato me reí harto. ¿Por dónde te gustaría partir? ¿Y qué te gustaría ver? Eh, Partamos por el principio, po, ¿ya? Que tiene que ver con la abuela, ¿ya? Que claramente es esta matriarca, ¿ya? La familia Madrigal es un matriarcado, ¿ya? Los matriarcados son muy comunes yo diría que en toda Latinoamérica, no solo aquí en Chile. Eh, bueno, y de más está decir que si quienes vean este video no han visto la película, mejor ponerle pausa, irse a ver la película y luego Alerta spoiler. mirar esta conversación, porque alerta spoiler todo el rato. Sí. Ya no podemos hacer este análisis sin spoilear. No sé si alcanzas a ver ahí la Sí, foto. sí, la veo claramente. La abuela, entonces, Ahí está, pues claro, la con la abuela, vela. con la vela, claro. Que tiene una simbología bastante potente la abuela, o sea, perdón, la vela, diría yo. Eh, bueno, como recordaremos, la abuelita era joven, ¿cierto? Cuando se arranca del pueblo porque llegan estos invasores a atacar, a destruirlo todo. Se arranca con Pedro, que es el abuelo, ¿ya? Y ahí es donde surge el sufrimiento, el primer quiebre, cuando el abuelo Pedro es asesinado por los atacantes, ¿no? Entonces la abuela, presa del dolor, recibe esta bendición, este milagro que tiene su expresión física en la vela, ¿ya? Y tenía tres hijos en ese momento y los hijos crecen, se desarrollan, eh, tienen sus respectivas parejas, excepto Bruno, que es el excluido, y, y ahí surge la línea de los nietos, ¿verdad? Y son los nietos los que reciben estos dones, ¿sí? Entonces, la abuelita, y, bueno, ella es protegida, salva su vida por la acción de Pedro que intenta detener, ¿cierto? Retener a los atacantes, resulta asesinado, luego viene este milagro que finalmente crea esta tierra que es Encanto, si lo entendí bien, A través de la y magia. a través de la magia, claro. Entonces, lo primero que tenemos ahí es que la abuelita siente que contrae una deuda, ¿ya? Con la magia que a mi modo de verlo es la vida en realidad, como la entendemos desde los órdenes del amor. Contrae una deuda con la vida, con esta magia que la protege, que la resguarda, que le permite continuar viviendo, y no solo eso, sino que le da una tierra, un hogar a su familia que después va a ir creciendo. Y En la casa encantada. la casa encantada, claro, claro. Entonces son muchas bendiciones, recibe muchísimo de la vida. Y esta abuelita lo toma, pero lo toma yo diría con un poco de culpa. ¿Por qué? Porque después genera otra figura, otro desorden que es el mandato. El ¿Ya? mandato. El mandato, claro. Y el mandato es una orden inconsciente que una generación anterior, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, por así decirlo, les deja a las generaciones posteriores. ¿Ya? Y en este caso el mandato es, nosotros vamos a devolverle a la magia, vamos a devolverle a la vida lo buena que ha sido con nosotros y vamos a dedicarle todos nuestros dones a ella, al al servicio de la vida y específicamente al servicio de la gente del pueblo. Entendí el mandato. No había visto el Claro, mandato ahí. Es fuerte. es Porque fuerte, es la deuda que decías tú, como que lo toma así la señora, ¿no? exacto. Que en algunas partes Claro. yo vi como que la estaban tildando de villana y todo, pero no, o sea, es un tema que No, actuó desde más que nada, desde, como dices tú, desde la culpa, desde el miedo, de la sí, aprensión. exacto. No hay villanos en esta película, ¿eh? Y eso es bien raro. Mira, no había caído en la cuenta de eso, que en esta película no hay villanos. Como vamos a ver un poquito más adelante. Porque la abuela no genera este mandato por maldad, ¿ya?
ella lo hace por sentirse en deuda. Y desde mi perspectiva, ella toma esta bendición, toma el regalo, pero la toma con culpa. Mm, Un poquito como, no merezco tanto, entonces tengo que devolver. sí. ¿Cachai? No lo había visto, qué buena. Claro. Y el mandato, bueno, la principal carga se la llevan los nietos, porque los nietos reciben, como te digo, estos dones que en el fondo ellos perciben, y yo creo que la abuela también lo ve así, no son para ellos. Los dones son para hacer el bien, para servir al universo, para devolverle a la vida del universo la magia que está expresada en esta velita, lo que ella hizo por mí y finalmente por nosotros. ¿Cachai? Igual que importante, eso como al servicio, los dones están al servicio Los dones están al servicio de, claro, de la vida. exacto, Eh, exacto. Eso es ese otro símbolo importante de los dones. Oye, me acuerdo que estaba recibiendo este chiquitito el don de los animales. Y lo Claro. encontré genial. Esa fuerza. Y la estaba acompañando Maribel, es la otra personaje, ¿no? Mirabel, sí, la Mirabel. Claro, Mirabel. Ahí, que es la que Mirabel. está. Sí. Ahí está. Entonces, la abuela dices tú que está ahí. ¿Algo más que decir de la abuela? Después vas a seguir a retomarla. Bueno, la misma abuela lo reconoce. Po. En el fondo lo que mantiene el mandato es el miedo, ¿ya? Mm. Y, y quizás un poco, si tú estás de acuerdo conmigo, el amor ciego, ¿ya? Eh, Porque no es solo devolverle a la magia, a la vida, lo que hizo por mí, por esta familia, sino que además es el miedo permanente a que lo que nos dio la magia se pierda. Ah, claro. Entonces ese miedo hace que esta matriarca gobierne un poquito como con algo de puño de hierro, porque en esta familia nadie se puede salir del mandato, o sea, nadie puede contradecir a la abuela, Sí, se ¿ya? rigidizó ahí la señora Se con ese. rigidiza. Y lo que hay detrás de eso es, claro, este control, y detrás del control lo que hay es miedo siempre. Ahí, los nietos serían Mirabel, el chiquitito que está ahí, Está que con el. Mirabel, claro, el Antonio, el que está más arriba, el hermano Antonio, me parece que es el que cambia de forma, Ay, ese personaje lo encontré genial. Muy Jim es Carrey. muy, muy divertido, claro. Y después están la chica que creaba las flores, no me acuerdo, Julieta, Ah, no, 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 Isabel o Isabel. Isabela. Claro que es Y como después muy está Luisa, princesa que ella. para mí Luisa es un personaje clave, Ah, la fortachona. Que- claro, claro. que- clave. Porque Luisa pareciera ser la primera que resiente a nivel físico, psicológico, eh, el sufrimiento que genera el mandato. Cuando perdió la fuerza, dices tú. Cuando. Antes de eso, Antes. no sé quién de los dos hermanos, no sé si Antonio o el otro que cambia de forma, el, el que se transformaba en los otros miembros de la familia. Ah, No, 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 hay otra, que es La la que que, escucha, la que la que escucha tenía el poder de súper la audición, bien. ella, esa, claro, ella. Oye, qué terrible, no recuerdo los nombres. Tampoco. Eh, Pero está ahí atrás, una de rojo aquí. Sí, 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 sí. Ya, aquí está, pues, en la Esto está pantalla. así. Camilo es el que se transforma en otras personas. Camilo. Dolores Pero está Madrigal, ahí está la. Dolores, Dolores. Dolores Madrigal. Dolores, le comento en un momento, me parece que la misma Mirabel, que ella escuchaba el tic en el ojo de Luisa. Ah, mira. Síntoma. Claro, síntoma. ¿Te acuerdas que yo te comenté que los desórdenes generaban enfermedades? Claro, hay un ejemplo clarito y. Bueno, hay un ejemplo clarito. No podemos decir que un tic en el ojo, no sé si un médico estaría de acuerdo en decir que es una enfermedad, pero claramente un síntoma. Ah, Y en este caso es síntoma de un estrés, de un cuadro de estrés tremendo porque estaba pasando Luisa, ¿ya? Eh, Luisa tiene el don quizá más funcional de todos, que es la fuerza sobrehumana, entonces al punto que no solo le buscaba los burritos al granjero que los pierde, sino sea que de todo. de todo, levantaba la casa, levantaba puente, hasta en un momento me acuerdo que una de las habitantes del pueblo le pide que desvíe el curso de un río, o sea, tenía que echarle, Es poco como menos que leer Superman, Hércules. Hércules, claro. Entonces,
producto de la falta de descanso, ya, producto de estar constantemente cumpliendo con las expectativas de los otros, producto de postergarse a sí misma, que eso es lo que genera este don, la autopostergación, porque el don no es para mí, el don es para servir a la vida, el don es para devolvérselo a la magia. Entonces, producto de autopostergación, Luisa genera un cuadro de estrés que se expresa en este tic y después lo suelta todo en el baile, en el canto, que cuando Mirabel le empieza a insistir de, oye, ¿te pasa algo? ¿Qué pasa con tu tic? ¿Ya? Em, Ella y comenzó ese es en el entonces, fondo, claro, y ahí te expresa están expresadas las consecuencias del mandato, ¿ya? El mm, sufrimiento que genera el mandato, ¿no? Em, la enfermedad que también podría producir un mandato, claro, ¿no? Lo claro, claro, patológico. Y todo esto a claro, nivel comunicacional es tremendo porque es mucho nivel inconsciente, exacto, subconsciente si nos vamos ya de la profunda. Eh, exacto. bueno, Ese es el tema que los desórdenes son a nivel inconsciente. Las personas nos podemos dar cuenta y nos estamos dando cuenta todo el rato de las consecuencias de los desórdenes sin saber que hay un desorden detrás. Por ejemplo, no sé, pues, un cuadro de estrés como el caso de Luisa, peleas constantes en una pareja, conflicto en el familiar, consumo de drogas, enfermedad, etcétera, etcétera. Todo eso son consecuencias a nivel físico de un desorden, pero darse cuenta de la dinámica que hay detrás de cuál es el desorden y qué es lo que origina, es otro cuento. Y para eso está la figura de Mirabel, ¿qué es la buscadora? la buscadora, de Seeker, como es en inglés, claro, la buscadora. Es que pareciera ser que hay algo en ella que despierta. Sí, eh, aquí hay un tema que tiene que ver con el don. Y aquí voy a hablar un poquito del alma familiar, ¿ya? Bueno, el alma familiar de la familia Madrigal estuvo relativamente tranquila, ya fluyendo, por así decirlo, hasta que eh, Mirabel alcanza la edad en la que tiene que recibir su don y sorpresa, no recibe ningún don, ¿ya? Eh, si eso lo llevamos un poco al plano de nuestras vidas, ya de la vida real, de la vida cotidiana, familiar, el buscador es la persona encargada de resolver o de ayudar un poco a que se resuelva el desorden. Ya el buscador es el miembro de la familia o la miembro de la familia que va a alterar el orden establecido, alterar el status quo, como me pusiste en tus notas, eh, quizás dejar un poquito la cagada, pero para que las cosas sanen. Para mirar. Claro, en el fondo va a ser que la familia mire, eh, y él o ella va a ser el primero o la primera que va a mirar en el sentido de darme cuenta de lo que está pasando. ¿Ya? y ya comienza a Eh, generar el movimiento. claro. Y para eso era necesario que Mirabel no recibiera don, porque la hora que Mirabel recibe don, perpetúa el desorden, Y continúa que es el este patrón. mandato. Y continúa el patrón y esto no se hubiese resuelto nunca. ¿Ya? Ahí Eh, entonces la importancia del conflicto. la importancia del conflicto, exacto. Que ahí ella, claro, y tan chiquitita. Me dio penita cuando me acordé de mi sobrina cuando la vio. Sí, a mí también me dio pena, porque además que nadie entendió qué carajo pasó. Yo creo que fue una suerte que Mirabel no hubiese sido una segunda excluida, ya, que ¿Verdad? pudo haber pasado. Sí. Eh, Porque la abuela ahí afortunadamente, la tenía ahí nomás. la abuela la tenía ahí nomás, claro, porque en el fondo eh, el hecho que Mirabel no hubiese recibido el don, yo creo que avivó los miedos, el miedo persistente y permanente de la abuela, que es que esto se acabe, que perdamos la casa, que la magia me abandone, que todo se vaya al carajo, y el irse al carajo simbolizaba todo el rato por las grietas que recibía que desarrollaba la casa, La casa que otro personaje, es como. claro. Entonces sí, yo creo que la casa representa el alma familiar eh, de la familia Madrigal. Sí. sí. Bueno, entre paréntesis, el alma familiar
yo diría que es un alma colectiva formada por las almas individuales de todos quienes pertenecen a un sistema familiar. ¿Ya? Entonces, en el alma familiar tienes vivencias, sentimientos, interpretaciones, todo lo que ha pasado a raíz de los distintos eventos de la familia. Hay mucha emoción en el alma familiar. Y para los que se han hecho constelaciones familiares, al alma familiar, a la dimensión a la que tú accedes, para poder hacer un diagnóstico y cachar qué es lo que está pasando, cuáles son los orígenes de los desórdenes, y es donde tú puedes empezar a hacer cambios, a empezar a sanar utilizando la frase sanadora. Eh, No sé si se sí, entiende. sí, eso es importante lo que mencionas porque las frases sanadoras vienen siendo como un- una especie de estuco para estas grietas que se fueron formando en la casa eh, y para tratar de sostener. Y lo bonito ahora que Claro, estás conversando, esto que me estás diciendo, la misma casa ayuda para que esto no colapse, no se vaya a la cresta, ella misma ayuda. Entonces, hay un tema ahora entiendo, alma colectiva formada por almas individuales, así tal como claro, un árbol, y todo se sostiene mutuamente, todo interconectado, exacto, interdependiente, interconectado. Entonces, exacto. mira qué interesante. Entonces la buscadora empezó a mover todo y se encuentra con, pero antes de encontrarse con Bruno, algo pasó con Isa, o no, algo así. Bueno, Mirabel tenía había una relación conflictiva, un poco quebrada con, con la Isabela, ¿no? Que la Isabela es esta, como ella misma le dice, la princesita, la hija, la nieta perfecta. eh, a su modo, desde su personalidad, desde su ego, ella cumple las expectativas de la abuela todo el rato. Mm. Y la expectativa de la abuela era perfección. Y que se casara con este individuo de la otra familia. Claro, claro. Entonces, no sé, yo no caché mucho de este gallo, pero parece que también es como el perfecto de la familia. eh, También Físicamente estaba atractivo, encantador, la sonrisita, como aparentemente ideal para la Isabela, el arquetipo de este príncipe azul. el príncipe azul, Cierto que el el príncipe azul, final, claro. ninguno de los dos quería realmente estar con el otro, era más por No, el mandato familiar nomás. exacto, Y entonces está Isa, había una rivalidad entre con las hermanas, pues, con la Mirabela y que claro. se notó. La rivalidad yo creo que se daba, como tú bien dices, Luchito, porque de algún modo Isabela tiene lo que Mirabel quiere, ¿Qué sería la lo que atención, el afecto y el reconocimiento de la abuela, que cumple con la expectativa? Claro. por ejemplo, con la expectativa. Oye, qué heavy esto, porque de la Eh, expectativa, cuando uno no las cumple, claro, ahí aparece la exclusión. No sé, me ha pasado a mí, cuando chico me pasó, no cumplo con las expectativas de mi familia, me siento distinto, me siento Ujú, rechazado, es claro, heavy ese. heavy, heavy. Entonces, no sé, quizás algún constelador viejo nos diría que se me ocurre que Mirabel es una excluida emocional, una Claro. excluida energética por la abuela y un poco también por el resto, me parece a mí, ¿ah? Porque no, Ujú. los demás me deja la impresión que no la pescaban mucho. Por Es esto de como no que no tener dones. recibiste el don, entonces no eres plenamente una de nosotros. Sí, había un cierto desprecio camuflado y tácito. Oye, me equivoqué recién, di mal un dato. Yo dije que la línea de los nietos recibe el don. No, po, la línea de los hijos de la Hijos, abuela también tiene don, po. Ahora me estoy recordando. ¿tienen dones? La que escucha, por ejemplo, ¿no? No. No. Por ejemplo, la mamá de Mirabel, que es Julieta, ella tenía el don de sanar a través de la comida. Ah, mira, eso no me Claro. acordaba de eso. La de Dato amarillo, importante, la de amarillo, ella tenía esto bien raro, este don. Ella alteraba el clima con sus emociones. sí, sí, Bueno, ese rol, ese personaje para mí claramente tiene un trastorno ansioso porque si te fijaste todo el rato estaba con la nube encima y con la lluvia. sí, en todo Cada rato. vez que ella se alteraba, bueno,
mediante emociones displacenteras, estrés, rabia, enojo, lluvia, y todo el rato estuvo con la nube. Sí, Entonces, si muy tú me ansioso, preguntáis, esa mujer tiene un trastorno de ansiedad, eh, generalizado. claro, Todo el rato en la nube y era muy expresiva y estaba dentro de este secreto cuando le decía cuando hablaba de Bruno y al tiro. no se habla de Bruno, claro, exacto, Y ella claro, canta la sí, canción, pues. Esa como la ella famosa. canta la canción, claro, 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 Ah, claro. entonces, Entonces, claro, reciben dones. Yo no sabía el de la comida. No, no, esto es claro. importante, como dices tú. Y el otro hijo de la abuela, vendría a ser tío de Mirabel, es Bruno, el excluido. Ah, sí, Claro. Aquí, bueno, entra la figura de la exclusión, el desorden que marca la alteración principal de lo que es la pertenencia, ¿ya? Em, claro, por lo que entendí, Bruno se autoexcluye, ¿ya? Es bien interesante la figura de Bruno. Se autoexcluye como una manera de proteger a la familia de las visiones catastróficas que él tenía en su don, era ver el futuro. La abuela también lo excluye porque de nuevo Bruno viene a acrecentarle su miedo, el miedo que surge que todo se vaya al carajo, que la familia se pierda, que el encanto se vaya a la mierda, sí, eh, cuando Mirabel no recibe su don, ¿ya? Entonces, él se autoexcluye, la abuela lo excluye, y el resto de la familia, siguiendo el mandato de la matriarca, excluye a Bruno también. Entonces, no generalmente. hablamos de Bruno, porque hablar de Bruno significa cagarse miedo en el fondo, ver. Claro, y ahí aparece el secreto familiar, Exacto. qué es lo que ocurrió, qué es lo que pasó. Entonces la abuela se va a callar esa información y y eso ahí es importante porque yo encuentro súper poderoso los órdenes del amor y la constelación en sí, al momento de revelar los secretos o cómo tratan los secretos. Cuando yo he sido Sí, representante en las constelaciones, es muy potente cuando sale un, un, un secreto a flote. Déjala sí. que la cagá. No hay Déjala otra forma de cagar, decir, claro, déjala cagar, no, sí. sí, es potente. Entonces, Déjala cagar. es mucha energía, información, patología, es mucha sombra también. Ahí, como diría Jung, ahí todo condensado. Entonces, Todo condensado, claro. Fue súper chistosa la escena cuando el secreto ya sale, revienta, porque Bruno se lo dice a Mirabel tras la puerta, pero unos par de decenas de metros más allá está la Dolores, que lo escucha todo, y la Dolores no se tardó nada en contarlo y finalmente se sabe. Y llega un punto que hasta no sé, eran ardillas las que estaban jugando, juntando la profecía, y la Mirabel para la cagada tratando de impedir que la abuela se diera cuenta. Imposible, nada. no, pues, Es claro. como que no. O sea, la familia puede tratar de mantener el secreto familiar activamente, pero la vida o el alma familiar detrás van a mover las cosas, el espíritu se va a mover para que en algún momento de la historia el secreto se sepa. Sí, y así surgió y ahí comienza esta búsqueda siempre se me olvida, Mirabel, a Mirabel, Bruno, ¿cierto? Pero ¿cómo llegó a Bruno? A través de Luisa, me acuerdo. ¿Y quién le dio el dato? No me sí, acuerdo. Parece que fue Luisa, ¿no? me parece que fue Luisa, claro, Ella le claro, dijo como, oye, pasa esto. Y ella empezó como a buscar y después llega donde Bruno, y Bruno está disociado ahí, y Bruno está, claro, está EQZ. claro. Sí, ahí está. Sí, Bruno está con el alma un poco alterada producto de la exclusión, pues. Sí, pues Claro, está con el síndrome del ermitaño así a full. Entonces, a full. Sí, perdió un poco el juicio en la realidad, a ratos como que no hilaba. Después fue como tomando más lógica. Pero si tú, entonces si escuchaste, estaba haciendo teatro con las ratas y le dice, mira, ellos no pueden estar juntos, es una tragedia, porque son tía y tío, son hermanos y hermanas. Y fue como, claro, ¿qué? Así como que fue una escena muy breve y que explicó algo súper importante de lo claro, que hablas tú de los órdenes del amor. Entonces, y ahí comienza el cómo esta buscadora ve y mira a este excluido, que es re importante para ese para sanar. exacto.
Ahí, exacto. Desde las constelaciones familiares podríamos decir que la buscadora, claro, ve en el sentido y reconoce la existencia de este excluido y lo trae a la familia de vuelta, mm, honrando y reconociendo su lugar y su pertenencia. Si fuera una constelación familiar, Mirabel le diría eh, algo así como: yo te veo, tío, y te reconozco a ti como mi tío, el hermano de mi madre. Yo honro y reconozco tu lugar, y que es solamente tuyo dentro de esta familia. Una cosa así. Y bueno, incluir el excluido significa ver, po, que fue lo que al final hizo la abuela. A la abuela no le quedó otra más que ver. y llegó un punto justamente en donde ya tuvo que rendirse a lo que era nomás, Exacto, qué buena frase. Tuvo que rendirse a lo que era. Y lo que era eso. porque el control que ejercía, trataba de ejercer esta señora era tremenda. Y no, no, y repito, no es que sea la villana, no, si es que es por miedo, si uno cuando tú mismo has constelado o yo he sido representante, uno se da cuenta que es el miedo que genera o u otras sensaciones para hacer lo que uno hace. Y Sí. claro, después queda como villana, pero antes de todo ese, te quería, quería que recordáramos el cómo llegó a la pieza, a la habitación de Bruno, esta chica, y que la metáfora del puente cortado, las arenas del tiempo, me pareció genial. El tema Sí, 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 sí. todo ese preámbulo a llegar a Bruno me pareció de un simbolismo muy bonito, muy rico. El hecho de saltar y después un tucán la acompañó, todo este miedo que hay que sortear para meterse en la oscuridad de eso, pues, de lo excluido, toda esta rareza que hay que ir, eh, todo un simbolismo. Y llega donde Bruno. Llego donde Bruno, efectivamente, claro. Y ahí comienza como a ver, diría yo, las consecuencias de la exclusión y lo que pasó en el fondo con su tío. Eh, la, mm, ahí Bruno me hizo acordar bastante al tema de tomar responsabilidad, Ah, de los ¿ya? dones, De todo. de Mira, todo. Bruno lo excluyeron porque la familia no fue capaz de ver, ¿ya? Y de hecho Sí, la gente del pueblo tampoco fue capaz de ver. eh, Él le decían que sus profecías eran negativas y que en el fondo él como que generaba la negatividad o generaba que las cosas no fueran bien. Por ejemplo, me acuerdo durante el cantito, este, eh, pueblerino, este residente del pueblo, que canta que me dijo que mi panza iba a crecer y tenía la media panza. Eh, Hubo otra que le dijo que se le iba a morir un pececito, no sé qué. también, sí, ¿Sí? Creo que le hace una profecía también se me olvida el nombre de la tía que le llovía todo el rato. ay, es del Pero le hace amarillo. una, claro, le hace una profecía durante su matrimonio, me parece, y que la profecía no fue muy buena, no fue muy positiva. Parece que llegó con una tormenta por final. Claro, Y parece que tuvieron que como cancelar el matrimonio, algo así. claro. Bueno, para mí esa tormenta la generó ella, Sí, pues. por los mismos nervios de casarse, Y le echaron la culpa a Bruno, que él y le dijo que echaron la iba. culpa a Bruno. Sí, Entonces, eh, mira, las personas nos preocupamos mucho por el futuro, ¿ya? Y yo creo que por eso para mí, por esta lección, por así decirlo, Bruno es una figura tan potente. Las personas nos preocupamos mucho por el futuro, pero como dice Yoda un poco en el episodio 5 de Star Wars, eh, creo que le dice Yoda, no sé, quizás en mi mente fan que me está jugando una mala pasada, pero en el fondo el futuro es la consecuencia de tus acciones en el presente. No, no lo dijo Yoda, estoy hablando pura wea. parafraseando. Parafraseando yo, Parafrasear, claro, claro. claro. Pero el futuro es la consecuencia de tus acciones en el presente. Buda lo dijo.
es a partir del momento presente en el que estarás construyendo tu futuro. Entonces, por ejemplo, pensemos en el que le creció la pancita. Eso es tu responsabilidad, po. Eso es tu responsabilidad. O sea, la panza, claro, puede crecer, ya se sabe desde la medicina china, desde la medicina chamánica, desde la biodescodificación, que la panza puede crecer por emociones contenidas y por energía contenida, pero también tiene que ver con tus hábitos, po. Exacto. A mí me pasa Entonces, con la harina, por ejemplo, amigos, los dulcecitos. los dulcecitos. Claro, Claro. Pero, por ejemplo, pensemos en este viejito, el granjero. De repente el viejo se hizo pedre comiendo, no sé, por los tamales, las arepas, no sé, por harina, azúcar. Claro que tiene que crecer en la panza. ¿Quién tuvo la responsabilidad de eso? ¿El Bruno o tú? como el cura que quedó calvo. Claro, El cura que quedó calvo, claro. ¿De quién es la responsabilidad? Tuya todo el rato, po. y así claro, como con esta tía de amarillo, de que ella misma, como, y yo también pienso lo mismo que tú, pues si ella se generó el Claro. tema, y al final se convierte como el chivo expiatorio. Se convierte en el chivo expiatorio de lo que los demás no son capaces de ver y de que los demás no son capaces de asumir su propia responsabilidad en su futuro. Sí, pues Entonces, entonces como no queremos ver, como tenemos este funcionamiento de niños, ¿ya? Porque el niño no se hace responsable de sus cosas, y es una triste realidad aquí en Chile. O sea, es tenemos que, es que- legiones de adultos que no se hacen responsables del estado de su vida actual y culpan a lo que sea, al gobierno, a la pareja, al papá, a la mamá. Bueno, es tu responsabilidad. Entonces, como sí, no pues. queremos ver eso, queremos seguir siendo niños y no hacernos cargo, mejor echamos al que nos fue responsable en el fondo. Claro, y este Por eso personaje me gusta queda, Bruno. claro, este personaje queda como el excluido, no solamente a nivel familiar, sino que a nivel social del pueblo, de todo, como Exacto. el rarito, él El mismo rarito, claro. se aísla y deja de tener visiones porque se caga de miedo también, y deja de hacerlo, como dices tú, por el tema de no hacerse cargo y también de no afinar su talento, pues, su herramienta, Claro. en este caso sus dones, no lo afinó, dejó poder hacerlo, y cuando llegó Dejó de hacerlo. esta sobrina, como que, hay que pulir esto, hay que sacarle el polvo y volver a hacerlo, se ve también obligado a hacerlo, mira, no me he dado cuenta, como Claro. que lo mueve, por Y ahí decirlo está así. el valor que, volviendo a Mirabel, ya que la mencionas, ahí está el valor, la valentía que tiene que tener el buscador, que es la valentía de ver para poder sanar lo que hay. Yo no puedo sanar un desorden si no lo veo, no puedo no repetir la historia si no la conozco. Todo el rato. Entonces Mirabel, claro, Mirabel ya se sentía mal, se sentía inadecuada, se sentía eh, mal en el fondo El bicho porque, raro, ahí aparece, bicho raro, porque no tenía el don, porque no era igual de útil para la familia, no seguía el mandato, ¿ya? No a ese nivel, digamos. Eh, y cuando ella ve este fragmento verde de profecía, lo que parece era lo que todos interpretamos es que chuta, la que está dejando la cagada soy tú, po. Tú vas a ser la que va a dañar la magia. Entonces, si ella se hubiese quedado ahí, no pasa nada, se caga de miedo, se excluye más, probablemente siga Bruno en la exclusión, no sé. Pero Maribel tuvo la valentía de seguir, de ver. y Veamos qué siguió pasa, veamos qué pasa. y continuó con la trama. Claro, Y dijo, ok, hay que abrazar a mi hermana, hay que reconciliarse, ¿te exacto. acuerdas? Y va todo Claro, claro. obligado. Entonces, complicado porque tenía este problema con Isabela, como yo mencioné hace un rato, Isabela le recuerda, Isabela tiene lo que ella no tiene, pero lo que quiere. Entonces, bueno, van y al principio, claro, se genera un conflicto muy necesario en la que las dos se pudieron desahogar, Es que yo no vi esa decirse parte lo del que capítulo, pensaban, tiene decirse lo razón. que sentían, y eso a la Isabela le permitió también verse a sí misma y darse cuenta, oye, toda mi vida llevo esforzándome por ser perfecta. ¿Verdad, po? Es que fue en el canto, ¿cierto? En esa etapa de donde El canta, canto, donde claro, se desahoga en la catarsis. Y esa claro, parte, en la como te catarsis, decía, no claro, lo había visto. Ahí, entonces, por eso, después Isabel estaba más desordenada, y Isabel estaba como ahí en buena onda, y llega la abuela y después, ¿qué están claro, y llega la haciendo? abuela.
que en el fondo, claro, le estaba... eh, la abuela quiere mantener el mandato inconscientemente, porque el mandato, desde su visión de las cosas, le permite mantener a la familia unida. Pero Mirabel viene a desafiar el mandato, saca a Isabela del mandato, porque la Isabela empieza a mostrarse como realmente es y ella no quiere ser perfecta, po. La media carga, el medio peso que Claro, una carga tiene. tremenda. Claro, Entonces ella aparece a hacer catarsis en los demás, empieza a claro, mover a los demás a consecuencia de esta búsqueda. Y Luisa, ¿para qué decir? Pues Luisa cada vez está más sentía, y sí, pero qué importante y qué bueno. Yo le decía a mi pareja que estaba viendo conmigo la película de repente, y le decía, pero qué bueno, porque así se está dando cuenta de lo que siente, porque todo el rato claro, postergándose, todo el rato al postergándose, claro. servicio del otro, y ella, lo que ella quiere, entonces dice que, oh, qué bueno, duele, po. Pero es como ver a una paciente, a un usuario, a un cliente, como le queramos llamar, en un proceso de darse cuenta de que ha hecho toda la vida eso, y un día dice, oye, me di cuenta, se- le da pena, rabia, le da de todo. Es un proceso muy Claro, bonito el que de Luisa. exacto, exacto. Y bueno, y para que, como tú bien dices, la Luisa se diera cuenta de esta autopostergación, era necesario que perdiera el don, Sí, po. para que se viera. En el fondo, fue como si el alma familiar o la vida o el gran espíritu de la divinidad le dijera, es momento de parar, es momento que te mires, es momento que descanses, por eso, basta, te quito la fuerza. Y sin la fuerza no te queda otra que Ser tú mirarte. y Claro, mirarte. que ser tú. Ahora, yo no sé si la Luisa perdió la fuerza realmente, ¿ah? A mí me da la Claro, impresión que fue la angustia, que fue el dolor lo que impidió, estaba en un episodio depresivo, claro, estar en un episodio depresivo súper necesario, por cierto. que es parte de darse cuenta también de que toda Claro, una vida operando desde ahí es fuerte, po. Es un cachofazo muy potente. Entonces, claro, me gusta mucho ese proceso. sí. Antes de seguir, te quería decir, el que mejor me cae de los personajes, que me hizo reír mucho, es el tío, el papá del Camilo. Ah, Sí, el papá de Camilo, sí, el papá de Camilo, claro. que es de los amarillos, ¿no? Oye, que me hizo reír. Y él vendría siendo como decíamos al principio, como es parte de la familia sin compartir sangre, pero es parte de la familia porque procreó, en este caso, ¿cierto? Tuvo descendencia. Entonces ya tiene eso de pertenencia. Perdón, no te entendí mucho. Este tío vendría siendo como un madrigal, parte de los madrigales, al tener descendencia. Claro, por supuesto, se vuelve parte de la familia también. Claro. Entonces ahí, Estoy de acuerdo contigo, el tío es un 7 todo el rato. Conectado con la alegría, el hueveo, el baile, el chiste, que tiene mucho sentido, porque, o sea, una ansiosa depresiva, ya, que es esta tía, no me acuerdo cómo la se tía, llama, ¿eh? claro, de la nube, yo creo que veamos el nombre, porque no, Pepa. Pepa, claro. Pepa, la tía. No se iba a buscar un amargado seriote como ella. Había que generar algún tipo de compensación, de equilibrio, que es lo que pasa en las parejas, ¿ya? Nos buscamos, nos sentimos atraídos hacia personas similares, pero a la vez distintas a nosotros. Ahí está el orden que mencionaba al Claro, principio, del dar y recibir. el dar Ella, y recibir. Entonces ellos generan un equilibrio. Y ella es esta cuestión probablemente más preocupada, más seriota, que se lo toma todo a pecho, ansiosa, depresiva. Y el otro es el dramática. huevo, el chiste, la risa todo el rato que es necesario para sacarla de eso. Claro, esa simpleza cómica, y qué bueno que esté ese personaje porque a veces Sí, a rato de la abuela era muy densa, la Isa también a veces se ponía pesada. Y la sí, mamá de Mirabel, eh, poco la vi, como que siempre está ahí, sí, apoyando, como sí, sosteniendo, claro. mirando allá. No era muy metete la señora, menos mal. No, no, es que hay que recordar que ella también está atrapada en el mandato, ¿ya?
Entonces, mucho más que eso no podía hacer y yo creo que tampoco lo entendía. Por ejemplo, no creo que ella se haya dedicado mucho a entender por qué Mirabel no recibió el don. Le tiene que haber dado pena, pero trató de estar ahí para su hija como pudo. Amor incondicional, puedes mostrar Amor incondicional, claro, la mamá. claro, claro, claro. Sí. Y dentro de esto, mira, ahí anoté una palabra que lo dijo textual. Su amor está prohibido. Lo noté así entre comillas incluso, porque me pareció muy potente. En el contexto Ah, ya sí. que le decían cuando hablaban de Bruno, su amor está prohibido. Es que es fuerte esa frase. Dejó de usar el don Bruno, de ver el futuro, claro, es lo que mencionábamos recién, y después se da una resolución con amor. Parece que todo esto se resoluciona con amor. Ese parece, pero un amor Sí, consciente, un amor consciente, no un claro. amor ciego. Claro, un amor que claro, que ve que en el finalmente acepta lo que está, po. Que en el fondo, bueno, la gran cagada que da cuando ellos pierden su casa, Eh, ¿ya? Pero ahí la abuela finalmente acepta, suelta el mandato, los libera a todos y a todas, porque en lugar de echarse a morir sobre los cimientos de la casa y culparlos a todos y seguir culpando a Mirabel, se da cuenta que, oye, yo tengo responsabilidad en esto. La abuela dice, es mi culpa. Yo prefiero no hablar de culpas acá. eh, me, Yo me- creo que sí me hizo responsabilidad. ruido, Claro, ¿cierto? sí, responsabilidad. Pero por lo general las personas nombran más la culpa que la responsabilidad, yo creo, por un tema cultural Sí, judeocristiano sí, del sí, condicionamiento que tenemos sí, es acá. el condicionamiento judío-cristiano que Pero todavía tenemos. la responsabilidad de hacerse cargo de mi De cargo, hacerse cargo, claro. de mis decisiones. Y ahí parece ser Reconoce, que, ya, que claro, y reconoce que tenía miedo, ella ve su miedo, sí. tenía miedo de perderlos. Y ahí Y es se un abre miedo que todo, surge cuando, claro, es un miedo que surge cuando pierde a Pedro, a su esposo, todo el rato. que, que No es bueno, gratis ese miedo, no. no, bueno, es gratis. Viene de un trauma que se volvió transgeneracional. Y el miedo viene aquí a estar al servicio de mantener a la familia junta, de no perder a nadie más. El abuelo se sacrifica y por este sacrificio que permitió que el abuelo y su familia vivieran, eh, pero genera circularmente este temor a de nuevo volver a perder. Entonces, claro, como tú bien dices, probablemente hay un trauma, un duelo no resuelto. Sí, y la vela, hablemos de la vela. La vela al principio me pareció como ya muy bonito el símbolo. Entonces, pero después se apaga. Entonces, que es como una enseñanza. Ahí como que no se me va un poco la pinza. ¿Qué piensas tú de la vela? Yo pienso que la vela es la deuda. Deuda. De la abuela que siente Mm, hacia la vida, hacia este sí, milagro. claro. Y como que ya cumplió su tiempo, su función. Por eso se apaga. No, había el momento, era el momento de soltar Ah, la deuda. Es como que si la vida o el alma familiar dijera, ya pagaste, basta. mm, no Pero hay la que abuela quería entender. seguir pagando todo el rato y quería seguir pagando porque en el fondo mientras yo pago, mi familia va a seguir junta, mientras yo sigo en deuda y alimentando esta deuda, eh, y no va a quedar la cagada, no voy a perder a otro, porque el miedo es eso, perderlos. Ella lo dice, me parece, al final. Sí, sí, y ahí aparece después Mirabel con la llave, parece, ¿no? O ella abre, parece, con su mano, no me acuerdo de ese rato. Y ahí parece que le da la magia y se experimenta su don. Claro. La vela, que bueno, no solo es la deuda, yo creo que también, como dije en un principio, representa la vida, el alma familiar, la divinidad del universo, en fin, es como, Muy parecido a la no sé, casa, muy parecido a lo que cumple como función en claro, la claro, casa a claro, nivel de mostrar o de personificar, claro, una energía ya más eh, transpersonal, más de otras dimensiones, más a exacto. nivel energético vibracional. Oye, para ir Del finalizando, espíritu, como de diría Hellinger. Hellinger, sí. Lo otro,
no ser suficiente para la abuela era un temazo, ¿no? Sí, Eh, uy, uf, demasiada expectativa, demasiado por ahí. La mariposa amarilla. ¿Qué te genera la la mariposa? mariposa. La mariposa, la mariposa, me di cuenta que en la vela también había una mariposa. La mariposa es, yo creo que representa la resolución, en parte, y representa tomar la vida tal como es, representa la verdad y el amor, ¿ya? Eh, y llego el link nuevamente con las constelaciones familiares porque la constelación familiar busca conectarte con la verdad y el amor, ¿ya? Y es bajo la manito de la verdad y el amor en la que los órdenes del amor fluyen correctamente, por así decirlo. Eh, yo creo que la mariposa representa como eso, ¿Cierto? Como ¿no? liberar, porque recordemos que también la mariposa aparece en la siguiente visión que tiene Bruno, cuando Mirabel le dice, oye, ya, pues dale, ¿no? Así, y lo presiona para que siga visionando, Sí, el rato se paniquea, no quiere seguir, pero Mirabel lo presiona, y ahí aparece lo como presiona, sí. la mariposa como un animal tótem, por así decirlo, como guía en ese rato, para decirle, mira, Mirabel, aquí está la solución. Sí, Pareciera ser que ahí sí, está y le sí. da como su tip. Claro, oye, mira, estoy recordando que me parece que como animal totémico la mariposa representa la transformación. Por el gusano oruga, Claro, claro, la transformación entonces al capullo. final, y esto fue una escena que vieron, que apareció como parte de la visión, Mirabel está con la abuela, están conversando, teniendo como la conversación ya más resolutiva, empiezan a ver, empieza a sanar, y ve a la mariposa amarilla que se posa sobre este junco. Y ese fue el momento de la transformación, po, donde la familia se empieza a transformar. Y luego de eso aparece Bruno, en un acto muy lindo, y me emocioné, donde finalmente la abuela lo incluye, Abraza. lo abraza, lo incluye, y se termina la exclusión, y ni siquiera lo deja dar explicación, o sea, Oh, ven para acá, claro, eso fue claro, muy humano, muy sí, real de lo que ocurre en las constelaciones. sí. Fue muy de, ya venga para acá. Pero mamá, no, es que no, es que nada, venga para acá. Oh, me pareció hermoso eso, sí. Y ojo porque el abrazo estuvo bien, ¿ah? El abrazo, ella lo toma desde arriba, Desde desde los arriba. hombros. Y en ese abrazo que deben dar las madres, donde ella entrega y el otro la toma de abajo de la cintura y recibe, Y recibe, se ¿sí? deja Sí, tomar. no, maravilloso, claro. Sí, Ahí fue fue plenamente incluido y bueno, después la exclusión ya termina de finalizar, de irse cuando los demás miembros de la familia, sus hermanas, lo reconocen, lo toman. y ahora que dices eso, que estamos en esa escena, a pesar de que es de Disney, es bien real, en el sentido de que cuando la casa colapsa, se va todo al carajo, em, el pueblo, las demás personas ayudan a reconstruir todo esto, como a Sí. nivel de mostrar esta solidaridad más sistémico social. Y lo encontré también muy hermoso. Eso Que estuvo maravilloso y ahí de nuevo el equilibrio entre dar y tomar. Ahí el pueblo devuelve. ahí el El pueblo pueblo de estuvo recibiendo todo el rato, recibiendo todo el rato, recibiendo todo el rato, pero finalmente, ¿qué es lo que corresponde? Genera orden devolviendo. Y eso genera más humildad en la abuela. Pues, si la abuela de tanto dar, claro, comenzó a arrogarse demasiada, Ah, demasiada estatus, demasiado, todo calza, todo, todo caso. todas las piezas empiezan a encajar. Exacto, claro. Oye, qué buena conversa, Gonzo. Oye, Súper necesario eso para que terminara de haber orden, ¿no? Porque el pueblo que había estado, como digo, recibiendo todo el rato, generando ese equilibrio, finalmente equilibra las cosas, devolviendo y ayudándoles a rearmar la casa en el fondo. y se Y genera con este eso cierre. reconocen y dar gracias por lo que están recibiendo. Exacto. Esa es una manera de mantener el orden también, sin ánimo de extenderme más. La Dar las gracias. gratitud.
la gratitud, dar las gracias. todo el rato. Yo ahí Claro, ocupo harto el Ho'oponopono. Te siento, perdón, gracias, te amo. Ahí claro. es muy bonito eso. Oye, tú estás haciendo constelaciones en Calama, como para poner ahí la descripción de este video, que vamos a dejar en todo caso los datos, nuestros datos, para que se quieran Súper. contactar. Porque, Gonzo se dedica a esto, por eso te digo, ¿tú en qué estás respecto a... Eh, bueno, con una pausa un poco obligada por ahora, pero sin perder training. Eh, Hago constelaciones familiares individuales, ¿ya? Vía online o también a domicilio. Bueno, sí, pues, es importante, online, ya, a domicilio, en Calama a domicilio, Calama, Chile, ¿cierto? Región de Antofagasta, y de manera online. Y yo también realizo sesiones individuales en forma online, utilizo esto que he aprendido de las constelaciones. Gonzo está formado en constelaciones familiares. En este sentido, soy un adepto, a un amateur que le gusta, un aficionado, que le encanta este tema, por ser una herramienta transpersonal. Y vamos a seguir hablando de esto y de otras cosas más, que es lo que más nos apasiona y nos gusta con Gonzo. ¿Algo más para decir, Gonzo? ¿Alguna otra palabra? Eh, no mucho más, en realidad, rescatar la importancia de dar las gracias, ¿ya? Creo que si el abuelo hubiese dado las gracias, no hay película, ¿ya? Ahí, bueno, Claro, ahí, bueno, ahí termina. ahí termina. Eh, Eso, la gratitud es muy importante para equilibrar las cosas y respetar el orden y hacerle hincapié a los amigos, amigas, de que vean este video que si les surgió algo, ya, si vieron algo de sus propias vidas, de su propia familia con esto que conversamos, no duden en contactarse, ¿ya? Y Sí. eso, darte las gracias, Luchito, por este espacio tan maravilloso. Gonzo, a ti un fuerte abrazo con harto cariño. Nos vemos en otra oportunidad. Vamos a tratar de hacer esto bien seguido. Así que Excelente.